Hola y Dios bendiga. Vamos a continuar a partir de hoy aquí en su canal Cristo Blog con el estudio sobre las parábolas, juzgando en parábolas. Hoy vamos a la cuarta parte de esta pequeña serie y vamos a hablar de la parábola de las 10 minas o los 10 talentos. Tiene las 10 minas y los 10 talentos porque esta parábola, hay una parábola que está en Mateo y hay una parábola que está en Lucas. Las dos son diferentes, pero tienen el mismo mensaje. En realidad, son dos formas como los evangelistas nos narran la misma historia. Esto pasaba mucho en la antigüedad, que las historias que eran transmitidas de manera oral podían tener variaciones a lo largo del tiempo. Sabemos que Lucas recopiló información de varios de los que estuvieron con Jesús y la organizó. Y por eso a veces tenemos pequeñas diferencias, pero el mensaje es exactamente el mismo, recordando el por qué se nos enseña, por qué Jesús solía enseñar en parábolas. Y la razón principal, entendemos, es porque cuando enseñamos en parábolas podemos poner de manera hipotética a los personajes en diferentes situaciones sin tener que señalar, juzgar o condenar a personas reales. ¿Por qué? Porque podemos, nosotros en la narración decidimos siempre cuál es incluso el pensamiento del corazón de cada uno de los personajes, cuáles son sus intenciones. Es decir, podemos ser como un narrador omnisciente, me parece que así se le llama, y podemos saber todo de lo que está en la narración, podemos controlar todo y así enseñar, digamos, una lección espiritual, una lección moral, un mensaje que queremos transmitir a través de este tipo de historias. Entonces, nosotros vamos a verlo en el capítulo 19 de Lucas, aunque esta historia también está en Mateo 25, del verso 1 al 30, pero vamos a utilizar la versión de Lucas, que es la versión de las minas. Y vamos a leer inmediatamente y dice, vamos a leer inmediatamente y dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, aquí ya en el verso 11 nos está dando la razón por la cual Jesús está dando la parábola. Los discípulos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, pero recordemos que existía cierta confusión en qué era el reino de Dios. Y muchos pensaban, de hecho, que el reino de Dios se constituiría en simplemente quitar al rey del mundo que había en este momento, es decir, al rey en Israel o al rey en Roma, podríamos decir también, a ese dominio, y creían que se iba a quitar eso y a ponerse otro rey. Es decir, estamos hablando de que Jesús se hubiese hecho como un rey más de los del mundo, que se hubiese hecho con la potestad del reino político. Pero este no es el reino de Dios, no es esto. Ellos no llegaban todavía a entender en qué se fundamentaba el reino de Dios, que es un reino totalmente horizontal, como hemos visto en otros estudios. ¿Y en qué consiste? Entonces, dice la parábola, a partir del verso 12 dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Vemos la figura de que un hombre noble se fue a un país lejano para que recibiera allí un reino y luego volver de nuevo a su tierra. Pero allí tenía primero que recibir el reino en ese país lejano. Y dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. En esta forma de verlo, podemos observar que él le dio, en este caso, una mina a cada uno de sus siervos. Es decir, tomó a 10 de sus siervos y a cada uno de ellos le dio una mina. En la versión que tenemos en Mateo nos habla de diferentes cantidades que se le dieron a uno 5, a uno 2 y a uno una mina. Perdón, un talento, porque allí se habla de talentos. Pero aquí se está hablando de un noble que le dio una mina a 10 de sus siervos para que negociasen con ellas. Y seguimos la lectura. Verso 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros.
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué habían negociado cada uno. Es decir, la razón para la que le dio el dinero en esta manera, como nos lo plantea en el libro de Lucas, es específicamente para que negociaran con el dinero, para que hicieran algo con ello, con cada uno con su mina. Y ahora viene y les pregunta a ver qué hicieron, qué fue lo que hicieron con el dinero que les entregó mientras iba a recibir el reino. En esta historia tenemos que entender que en aquel tiempo un viaje tomaba mucho tiempo. Entonces, en esta parábola, los que escuchan la parábola no entienden una idea tal como que este hombre se fue a un país lejano y vuelve al otro día o que vuelve en una semana. Se está suponiendo que vuelve mucho tiempo después, porque si el país es lejano, podía tomar meses para llegar, varias semanas o incluso meses, y para regresar después de haber recibido el reino de la fiesta. Es decir, está suponiendo que pasó mucho tiempo. Todos los que escucharon esta parábola en aquel tiempo, eso entendían, que pasó mucho tiempo, muchos meses por lo menos. Vamos al verso 16. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esta es la respuesta. Es decir, a este siervo que puso a trabajar la mina que le habían dado uno de los 10, hizo con ella trabajo y esta mina le produjo una ganancia de 10 minas, es decir, se revalorizó al 1000%. Esta es la valoración que tuvo el negocio, al 1000%. Entonces, él le dice, ok, como has sido un buen siervo, entonces te pondré en autoridad sobre 10 ciudades. Le pone autoridad sobre 10 ciudades, ya que él ahora es el rey del reino. Vino otro, verso 18, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, es decir, se ha revalorizado al 500%. Y vemos el verso 9, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, es decir, el tanto por ciento, tantas veces hubiese multiplicado el valor de la mina, este señor le iba dando esa misma cantidad de ciudades para que estuviesen sobre ellas. Si hubiese ganado el 400%, es decir, hubiese vuelto con 4 minas, entonces te iban a poner sobre 4 ciudades y así sucesivamente. Seguimos leyendo. Entonces dice, vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que... Perdón, vamos a callar esto un poquito aquí. Dice, entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Démonos cuenta de algo. Fijémonos en lo siguiente. El siervo que el cual no puso a trabajar la mina, sino que la guardó en un pañuelo, lo hizo porque tenía una percepción de aquel amo, de su amo, del señor, de su señor, mala. Es decir, este era de los que estaban en contra de ese señor, de los que tenían de él una mala imagen. Y esa es la razón por la cual guarda la mina, porque él piensa que aquel señor es malo y que toma aquello que no ha producido, es decir, que es tomador de las posesiones, que es ese tipo de rey que toma lo de los demás sin su permiso, es decir, que sustrae de los demás. En pocas palabras, que roba, para decirlo así. Esta es la idea que él tiene. Y luego el Señor cuando le responde le dice, por tu propia boca te juzgo. Es decir, fijémonos en esto. El juicio que cae sobre el siervo no es un juicio que viene directamente del Señor de su amo, sino que es su propio juicio. Veamos este texto para que entendamos. Fíjense en lo que dice Mateo 7:2. Dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados
Y con la medida que medís, os será medido. Es decir, este siervo está siendo medido con la medida que mide a los demás. En Lucas 6:37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Estas ideas a las que Jesús se está refiriendo en estos textos, cuando lo dice, está queriendo decir justamente que cuando nosotros, de hecho, condenamos a los demás, es a nosotros mismos a quienes nos condenamos. Y cuando juzgamos a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Que con la vara que medimos seremos medidos, pero esto es más profundo que eso en realidad. Esto tiene que ver con cuál es tu Dios, porque cuando nosotros perseveramos en el juzgar y condenar a los demás, nosotros hemos elegido un bando. Fíjense en esto, ¿cómo se le llama a Satanás? Se le llama el acusador. Y el acusador es el Dios es el Dios que busca que nosotros, es decir, que nos engaña, de hecho, para que nosotros juzguemos y condenemos a los demás. Esto pasa desde la narración que tenemos en Génesis. Lo que Satanás le enseñó al hombre y a la mujer fue justamente a tener una mala imagen de su Señor, a condenar a su Señor, a juzgar a su Señor e incluso a tener temor y miedo de él, que es lo mismo que vemos aquí en esta parábola. Esta imagen de este Dios, yo diría que falso, que se ha creado en la mente de este señor que guardó la mina y no la puso a producir. Esa imagen es la misma imagen que el enemigo sembró sobre su señor en los personajes de Adán y Eva. Y con la vara que miden es que son medidos. En realidad, lo que sucede es, y aquí está el misterio, que cuando nosotros medimos con la vara de la condenación, nosotros estamos eligiendo como Dios, sin darnos cuenta, a aquel que condena, es decir, al enemigo que está buscando condenar todo el tiempo, juzgar, acusar y condenar, juzgar mal. Vamos a seguir leyendo y dice en el verso 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Así dice. Entonces, eh, vamos a tratar de analizar, aunque ya hemos visto parte del análisis de esto, ¿en qué Dios crees? Porque esto de juzgar y condenar también se aplica a Dios. A veces nosotros estamos juzgando y condenando al mismo Dios sin darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros, digamos, entendemos que ese es el camino correcto, entonces nosotros realmente estamos eligiendo a ese tipo de Dios. Entonces, nos dice aquí en la presentación, el Dios en que crees es quien te juzga. La vara con que mides es con la vara con que serás medido. Nos dice en Romanos 2:1. El que juzga a otro se condena a sí mismo. Nos enseña Romanos 2:1 que en aquello que juzgamos para mal a otros, en eso nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Nos dice en Lucas 6:37 a 38. El que juzga y condena lo hace a sí mismo. Es lo que leímos hace un momentito. Este texto es una paráfrasis de lo que dicen los textos. Tú puedes ir y leerlo, aunque uno de ellos ya lo leímos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el siervo que recibió una mina? Perdón, que no puso a producir la mina, porque todos recibieron una mina en esta parábola. Todos recibieron igual una mina, pero no todos la pusieron a producir, sino que este, por pensar que su señor era malo, porque juzgó y ya condenó de hecho a su señor, guardó la mina. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él establece que el noble, el hombre noble, el señor, es malo. Es la razón por la cual no la pone a producir. Es decir, él lo juzgó y lo juzgó mal a su señor. Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué lo juzgó mal? Porque él definió como mala la intención de su señor y le asignó culpa. Eso es lo que es juzgar mal.
Bien, continuamos. Entonces dice, ese juzgar mal da pie, por tanto, a la condena, no pudiendo hacerle pagar, hace condena moral, porque también esto es importante, existe la condena moral, es decir, por ejemplo, este siervo no puede, por ejemplo, darle a condenar al noble porque él es superior, no lo puede, por ejemplo, llevar a la cárcel o infligirle un castigo, pero sí puede esgrimir sobre él una condena moral, y esto es lo que hace, establece moralmente una condena, es decir, dice en sí mismo que éste debería de recibir castigo, aunque no puede hacer nada para que reciba castigo por cuanto es superior, porque es un noble y él solo es un siervo. Entonces, allí también en la condena moral, también nosotros estamos haciendo lo mismo que hace de alguna manera el que condena directamente. Y Jesús, más bien los apóstoles nos refrescan sobre las cosas de Jesús y nos dicen que en cuanto nosotros estamos enojados contra el hermano, es decir, cuando estamos ofendidos contra los demás, en ellos somos como homicidas, de hecho ya, porque en nuestra mente estamos en su contra. Entonces vamos a ver las paradojas jesuanas como hemos visto en otras presentaciones. ¿Quién es el condenado? La persona que condena a los demás. ¿Quién es el que es perdonado? El que perdona a los demás. ¿Quién es el juzgado para mal? Aquel quien juzga para mal. ¿Y quién es juzgado para bien? El que juzga a los demás para bien. ¿Quiénes son las personas que están en muerte? Bueno, aquellas personas que están constantemente enojados contra los demás, es decir, los que matan a los demás. ¿Quiénes son los que tienen la vida? Aquellos que siguen al Cordero, y es decir, que siguen estas enseñanzas del Cordero, y aquellos incluso que también pueden llegar a la muerte por seguir estas enseñanzas, porque sí, predicar esta paz en el Señor ha llevado a muchos a ser a las hogueras, ha llevado a muchos a ser crucificados, ha llevado a muchos a las cárceles. Es decir, por predicar la paz a muchos le han hecho la violencia, y estos tienen la vida y tienen la corona. Entonces, vamos a ver esta nota que le pusimos aquí al final de la presentación. Dice, creer en un Dios malo da oportunidad al impostor, es decir, Satanás. Cuando tú crees en un Dios malvado, en un Dios que es malo, en un Señor que ciega donde no sembró, y que toma aquello que no es suyo, entonces esa imagen que tienes de Dios hace que venga entonces el destructor, que venga Satanás y tome la posición en tu vida de Dios. Para ti se convierte en Dios. Y entonces haga lo que hizo el Señor de esta parábola al final, que es que tomó a sus enemigos y los condenó. Esto también nosotros lo vimos cuando hicimos el video con Pablo Fioramonti, que explicamos que realmente el Dios que aparece, por ejemplo, en el capítulo 3 de Génesis, que luego comienza a condenar, es el Dios en el que Adán y Eva creyeron al haber sido engañados por Satanás. Ellos convirtieron a este mismo en su Dios. Y este Dios en el que ellos convirtieron, es decir, cuando convirtieron a Satanás en su Dios por creer en sus mentiras, ponerse de hecho en contra de Dios y el uno en contra del otro, es decir, aprendieron a juzgar y a condenar a los demás porque comenzaron a acusarse los unos a los otros y comenzaron a tener una mala y negativa imagen de Dios, pues bueno, pues le fue entregado este mismo Dios en el que comenzaron a creer. Y este mismo Dios es entonces el que les profiere condenación. Esto lo vamos a ver, lo puedes ver en ese video que tenemos con Pablo Feamonte, está aquí en el canal, o puedes verlo también su canal o unos estudios que vamos a hacer más adelante con detalles sobre esta cuestión de Génesis 1 a Génesis 3. Para ir finalizando, vamos a ver qué pasa con las personas que devolvieron una mina y el que devolvió una mina y los que devolvieron 5, 4 y 10 minas. Vamos a comparar la situación de cada uno en esta parábola hipotética. ¿Qué tienen en común? Estos son semejanzas, diferencias y similitudes entre los personajes de la parábola. El siervo que devolvió la misma mina que le dieron es un pecador, pero el que devolvió 10 minas, el que ganó 10 minas y recibió 10 ciudades, también es un pecador. Entonces, los dos tienen esto en común, siempre porque todos somos pecadores.
Pero sin embargo, el de una mina atribuye culpa a su señor, es decir, juzga a su señor y lo condena moralmente porque no puede condenarlo físicamente. Mientras que el de las 10 minas piensa que su señor es bueno. El de la una mina no trabaja porque no quiere beneficiar a su señor al cual juzga mal. Y en ello tampoco se beneficia a sí mismo. Es decir, prefiere no trabajar aunque no se pueda beneficiar a sí mismo con tal de no beneficiar a su señor acerca del cual tiene una mala imagen. Mientras que el de las 10 minas trabaja con gran gozo y se beneficia a sí mismo mientras beneficia a su señor. El que tiene una mina piensa que Dios no le ama de hecho. Es decir, en esta imagen, si lo extrapolamos a Dios, él está condenando a Dios y piensa que Dios no le ama, sino que Dios es un Dios castigador que le quiere castigar. Bueno, y ese es el Dios que le responde Satanás. El de las 10 minas sabe que Dios le ama y por eso se empeña con gozo en hacer producir aquello que el Señor ha puesto en sus manos. El que devuelve una mina, se condena a sí mismo sin saberlo. ¿Por qué? Porque está condenando a otro, en este caso a su señor. Mientras que las de minas ya está justificado y probablemente no lo sepa, aunque puede que sí lo sepa, porque en esta parábola no llegamos a esos detalles. Ahora, ¿qué tienen en común los dos? Que los dos son hijos de Dios y esto es importante, porque la razón por la que Jesús da estas parábolas es para enseñar a las personas, como por ejemplo muchos de los que le seguían, que estaban acostumbrados a juzgar y a condenar a los demás por lo que hacen, por aquello de lo que viven, por lo que son, es decir, por ser publicano, por ser ramera, por infringir la ley en ciertos puntos, por cualquier razón, estaban acostumbrados a juzgar y a condenar a los demás y a imponer carga en el caso de los religiosos sobre los demás en base a ese juicio que tenían de las demás personas del pueblo. Pero estas personas se les da a todos nosotros, se nos da esta parábola, es para que comencemos a cambiar. Es decir, no es para que esa persona que recibió una mina sea destruido, como de hecho el Dios en el que él cree le lleva a destrucción, sino para que nos convirtamos en el de las 10 minas. El objetivo es que el que se identifica con esta persona, el que devolvió la mina, se convierta en el de las 10 minas y sepa que su Señor de hecho les recompensa. ¿Sí? Y sepa que de hecho su Señor es bueno, es decir, para que diferencie esto. El objetivo de todas estas parábolas es que nos convirtamos en esto y este es el objetivo de Cristo. Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Y en esas enseñanzas nos está mostrando que para entrar en el reino de los cielos tenemos que aprender a dejar de estar en contra de otros y empezar a estar a favor de todos, a juzgar a los demás con un buen juicio, con el justo juicio, como inocentes, como a tratarles con amor, a aprender a buscar de su espíritu amor hacia los demás y no juicio y condena. Entonces yo creo que hasta aquí está bien. Dios les bendiga mucho. Si les ha parecido bien, compartan estos videos. Pueden suscribirse si no se han suscrito todavía. Y pronto les vamos a tener una sorpresa para todos aquellos que les pueda interesar esa sorpresa que viene. Así que nos vemos pronto. Dios me les bendiga. Vamos a parar acá.